Bueno, yo creo que hay que entender la situación que están viviendo en general las iglesias, pero yo diría, normalmente uno dice las iglesias están en crisis y hay que ver en qué lugares del mundo las iglesias están en crisis. Si efectivamente en todo el mundo, normalmente hay cosas que hacen noticias. Ya. Y nosotros no estamos acostumbrados que en nuestra labor pastoral hacemos muchas cosas muy importantes y relevantes, pero finalmente eso nunca sale en los diarios, Ya. ni sale en la prensa, ni sale en noticias. Una noticia que hay una crisis o una situación particular que está viviendo algún tipo de iglesia, bueno, Ya. ahí sale en la prensa. Ok. Y para eso hay que decir, claro, efectivamente la iglesia anglicana está viviendo una crisis en el mundo, no ajeno a las crisis que están viviendo otras iglesias. La iglesia católica también ha tenido sus crisis y en este mismo tiempo, sobre todo en Estados Unidos, hay que decirlo, que en Estados Unidos, en Canadá y Inglaterra, donde ahí se han generado los mayores conflictos, tanto para la iglesia católica como específicamente en Estados Unidos, por el tema de la pedofilia, con los sacerdotes católicos y con el tema de la homosexualidad en los pastores anglicanos. Así que ambos hemos tenido un problema y ese problema está radicado en muy pocas iglesias en Estados Unidos y no podemos decir que todas las iglesias católicas del mundo tienen el problema, ni todas las iglesias anglicanas del mundo tienen el problema. Pareciera ser uno limitado más a sociedades occidentales donde el pluralismo, el relativismo social ha llegado a un grado donde realmente la gente ya pregunta, ¿nuestras sociedades deben ser regidas por una cosmovisión cristiana o podemos ya terminar? Y esto, claro, en las sociedades termina con legitimación de elementos que mencionabas que no son cristianos, pero que en la iglesia ahora también se empiezan a legitimar. Ahora, Pablo, ¿tú crees que están en lo correcto los anglicanos que están saliendo de ahí? Bueno, es que hay que entender, yo creo, el forma de gobierno que tienen las iglesias, digamos. Yo creo que el tema de gobierno de la Iglesia Católica depende justamente de un papado, ¿no es cierto? Y fue justamente la reforma en el periodo de la crisis que justamente las iglesias dijeron, bueno, si hay una corrupción a nivel papal, eso va a afectar absolutamente toda la iglesia. Ahora, del punto de vista de los anglicanos, hay que entender la forma de organización anglicana, que obviamente no depende de un papado, sino que cada una de las iglesias forman una comunión anglicana. Entonces, cada uno de los países, de alguna forma, son independientes. Por ejemplo, Chile elige su propio obispo, no lo elige Inglaterra, el obispo chileno. En el caso de los católicos, los obispos son elegidos por el Papa. Y ahí tenemos justamente una diferencia de que cada una forman comunidades locales. Entonces, justamente algunas iglesias de Estados Unidos, de Canadá, han tenido una situación, ¿no es cierto?, en el cual ellos han ordenado homosexuales practicantes. Sí. Y ese yo creo que ha sido uno de los puntos críticos. Claro. Porque ahora, obviamente que eso no es para todas las comunidades anglicanas. Entiendo, Padre José, que en realidad el detonante fue la ordenación de la mujer y especialmente la posibilidad de la consagración de un obispo anglicana, o sea, una mujer, que hacía que estaba la anglo-católica, que ha existido desde el mediados del siglo XIX en Inglaterra, que siempre ha querido que se reúna Roma con el mundo anglicano, perdieron la esperanza. ¿Por qué no nos comenta un poco de todo lo que vio como su visión histórica del tema? Bueno, a ver, yo diría, en la actualidad, no sé, recordaba a mi profesor de eclesiología que decía que dentro del anglicanismo había una gran variedad, ¿no? Decía desde obispos que están muy cerca de la Iglesia Católica, que prácticamente cuesta distinguirlos, hasta obispos decía que a veces no creen ni en Dios. De hecho, recordaba una escena de C.S. Lewis, donde en El Gran Divorcio, que es una de sus obras, donde habla de un obispo que prácticamente está en discusión ahí con un sobrino, precisamente que le dice, mire, usted ha estado en el infierno. No, ¿cómo se te ocurre, muchachos, si eso no existe? En fin, una historia así, ¿no? Como diciendo, esa variedad que dentro de la Iglesia, dentro de la comunión anglicana, hay una variedad muy grande. Entonces creo que para uno mismo, cuando yo vi esta noticia hace ya unos días, justamente tuve que comenzar a informarme y darme cuenta de cómo está formada la comunión anglicana, y veo que se trata de un grupo dentro de un cierto número de, digamos, de comunidades que más o menos organizadamente han pedido la admisión, la introducción en Roma, ¿no? Entonces uno dice, bueno,
Claro, la iglesia, de hecho la Iglesia Católica tiene, la Iglesia Católica romana, tiene más variedad a veces de la que conocemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la manera como se eligen los obispos en Chile no es la misma como se elige, por ejemplo, al arzobispo de Colonia en Alemania, donde lo eligen los canónigos del lugar. Ya. Mandan una lista al Papa, el Papa devuelve una terna y los obispos y los canónigos eligen de esa terna. En fin, es una forma distinta, ¿no? Entonces, Muy bien. así ¿Y que hay por qué, muchas por formas ejemplo, de ser dentro de la Iglesia Católica. La ¿sí? iglesia Pero hay que anglicana... ser un poco polémico también con, Sí, el, sí. con el padre, en el sentido que también la Iglesia Católica tiene bastante variedad dentro de la Iglesia Pues sí, Católica. sí, Eso sí. es lo que Ahora, estaba el diciendo. tema sí, la diferencia está justamente en una dependencia papal, digamos, Ya. de que es más, en ese sentido es más monolítica y más Sí, jerárquica. claro. Y eso es Ciertamente, exactamente lo que atrae a los anglocatólicos, que dicen, Claro. dentro de la variedad, que es bueno tener a uno que une, un poco como el soberano inglés, el monarca inglés que une, ¿no es cierto?, la variedad dentro de esa es la visión, ¿no? Claro, yo diría que, usted bien, como usted dijo al comienzo, mi formación es más ligada con la historia. No recuerdo algún profesor de historia italiano que decía, ¿no es cierto?, que un historiador tiene que estar dispuesto a creer hasta el más grande milagro de Dios, hasta el peor pecado de un papa. Entonces uno como que tiene una cierta actitud, digamos así, él lo decía respecto de papas del siglo XV, ¿no? Sí. Entonces uno puede decir, mire, un historiador también está como con cierta actitud, diríamos, de espera y de ver qué consecuencias trae esto. Sí. Yo tengo la impresión de que el movimiento ecuménico, que hace 60 años, por ejemplo, era muy mal visto dentro de la Iglesia Católica, desde el Vaticano II para acá y un poco antes del Vaticano II, tenemos una actitud distinta y yo tengo la impresión de que allí hay un movimiento de conversión también dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ya. Algunos hablan de que hay que convertir a los anglicanos, que hay que convertir a los ortodoxos, lo cual me parece un absurdo, ¿no? Ya. Pero se trata, o sea, yo creo que tenemos que convertirnos todos. Y lo que tenemos que escuchar es justamente lo que dijo Jesús, ¿no es cierto?, en la última cena, que todos sean uno. Ahora, ese ser uno, bueno, es lo que nos dará el Espíritu que el mismo Jesús nos promete en esa misma cena, ¿no es Así cierto? es, sí. Ese Espíritu que nos hace ser ramas de una misma vid, ¿no? Y somos ramas distintas, claro, yo crecí bajo un parrón, diríamos, cuando mi abuelo tenía un parrón en la casa, de manera que para mí, digamos, esto de que las ramas de la vid tienen muchas formas y van por diversos sectores, es como una experiencia habitual. Sí. Entonces uno dice, bueno, yo tengo la impresión de que el movimiento ecuménico nos va haciendo convertirnos Ya. y descubrir una unidad mucho más espiritual, mucho Ok. más profunda en Cristo, ¿no? Ahora, aquí está el tema. Cristo, ¿no es cierto? Ambos, yo sé, que dicen que aman al Señor Jesús. Y como historiador, qué interesante ver cómo estas ramas se han diversificado tanto, incluso a llegar a lo que probablemente Cristo mismo nunca quiso, la gran división en la iglesia. Pero antes de seguir con este tema, que me interesa mucho, que tomemos ahora nuestra relación con Jesús en ambas iglesias, ¿no? Veamos un pequeño mensaje de Aló Jesús, patrocinadores nuestros, quienes nos ayudan con este programa. Justamente se llaman Aló Jesús, porque en un tiempo antes llamaban personajes a la radio, Aló Jesús, y hacían una pregunta a Jesús, ¿qué es la justicia?, ¿no? Y alguien tenía que dar la respuesta, como que Jesús hablándole al mundo de hoy. ¿Qué está diciendo Jesús al mundo de hoy? Veamos primero la nota y después vamos a ver con este tema. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Bueno, al centro de todo estaba la persona de Jesucristo, comenzando con Él y nuestra relación personal con Él. Déjenme hacerle una pregunta directa, ¿no? ¿Cómo dirían ustedes que conocieron a Jesucristo hoy día? Porque después de todo, eso es lo más importante de todo, ¿no es verdad? Para eso estamos como iglesias, anunciar al mundo que Cristo vive, que Él puede sanar tu vida, incluso llevarnos a la vida eterna. ¿Qué es más importante? La buena noticia del Evangelio. Pastor Pablo, ¿cómo conoció usted a Jesús? Bien, ¿Y cómo lo predica hoy?